Hola, en este capítulo 2 trataremos las principales clasificaciones de los contratos según los criterios reconocidos por el Código Civil y Comercial y también otros elaborados por la doctrina. Mediante las distintas clasificaciones se buscan rasgos comunes entre los contratos para aplicarles los mismos efectos jurídicos. Veremos, entre otras cosas, en qué se diferencian los contratos onerosos de los gratuitos, los formales de los informales, los de cambio de los asociativos. Bien, vamos a comenzar. Contratos civiles y comerciales. Una primera clasificación surge, por decirlo de alguna manera, del propio título del cuerpo normativo que estudiamos. El código es civil y comercial, aunque también en buena medida de consumo. Que el nuevo régimen haya unificado la materia civil con la comercial, eliminando así la teoría del acto de comercio y el estatuto del comerciante, no significa que todos los contratos sean ahora de la misma esencia. En los contratos de comercialización por terceros, como la concesión o las franquicias, en las disposiciones sobre compraventa de cosas muebles, en la consignación o en el corretaje, la mercantilidad está presente, con diferentes manifestaciones, porque se regulan allí negocios que responden a una actividad económica diferente a las relaciones entre simples particulares. Contratos paritarios de adhesión y de consumo. En el capítulo 1 hicimos mención a esta división tripartita de los contratos según el grado de autonomía de los sujetos contratantes. En los discrecionales existe entre las partes un equilibrio posicional que les permite determinar el contenido del contrato en paridad de condiciones. Diferente ocurre en los contratos de adhesión y en los de consumo. El poder reglamentario recae solo sobre el proveedor o solo sobre el predisponente. Esta situación de inferioridad en que se encuentran los consumidores o los adherentes explican los diferentes mecanismos protectorios que instala el ordenamiento para emparejar, al menos en lo sustancial, los derechos y obligaciones derivados del contrato. Contratos unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Un contrato es bilateral cuando, al momento de su nacimiento, crea obligaciones recíprocas entre las partes. La bilateralidad de un contrato está dada entonces por la interdependencia o sinalagma que existe entre las obligaciones que asume una de las partes con las que contrae la otra. En cambio, un contrato es unilateral cuando, al momento de su nacimiento, crea obligaciones para una sola de las partes. Ejemplo de contrato bilateral es la compraventa o la locación, mientras que la donación o la cesión gratuita de derechos son contratos típicamente unilaterales. La reciprocidad característica de los bilaterales explica los siguientes efectos. Primero, la facultad que tiene una parte de suspender la prestación a su cargo si la otra no cumple u ofrece cumplir con la suya. Segundo, la facultad que tiene una parte de resolver el contrato por incumplimiento de la otra es una cláusula implícita en los bilaterales. Es el llamado pacto comisorio implícito o tácito. Tercero, la extinción por imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de una parte produce, por consecuencia, también la extinción de las obligaciones a cargo de la otra. Finalmente, tenemos que decir que un contrato es plurilateral cuando tiene más de dos partes. Esa pluralidad hace que el proceso de formación del consentimiento contractual sea un tanto más complejo, que se incorporen o se retiren partes, que el incumplimiento o imposibilidad de cumplimiento de una parte no afecte la totalidad del contrato, que no opere la suspensión de cumplimiento, entre otros efectos. Contratos onerosos y gratuitos. Dado que los contratos tienen contenido patrimonial, se clasifican en onerosos o gratuitos según cómo sea la distribución de prestaciones entre las partes. En los gratuitos hay una parte que es beneficiaria de una o más prestaciones sin realizar nada a cambio. Se trata de liberalidades o atribuciones patrimoniales sin contrapartida. El comodato y la donación son contratos típicamente gratuitos. En los onerosos, por el contrario, el peso económico del contrato se divide entre las partes mediante ventajas y sacrificios. Ejemplo de contrato oneroso es la compraventa, el leasing, la franquicia, etc. Ahora bien, todos los contratos
sean constitutivos, regulatorios, modificatorios, traslativos o extintivos de derechos patrimoniales, encaja en alguna de estas categorías. Entre las principales consecuencias que trae esta clasificación, cabe apuntar que la lesión y la imprevisión, en tanto que son remedios para el desequilibrio en la distribución de las cargas del contrato, opera, al menos como regla, solamente en el ámbito de los contratos onerosos. En los contratos a título gratuito, la persona beneficiaria tiene carácter esencial, lo cual justifica el instituto de la reversión de la donación y la calificación como esencial al error sobre la persona. La protección del adquirente de derechos a título gratuito es más débil que la del adquirente a título oneroso. De allí que sean diferentes los requisitos para la acción de inoponibilidad por fraude, la cobertura de la garantía por evicción y vicios ocultos, los efectos de la nulidad sobre los subadquirentes, etc. El ordenamiento jurídico, asimismo, mira con disfavor ciertos contratos a título gratuito. Por ello suelen establecerse recaudos formales o probatorios. Por último, cabe apuntar que el beneficiario de contratos a título gratuito tiene deberes de gratitud hacia la otra parte, teniendo que soportar, por ejemplo, el pago con beneficio de competencia, es decir, hasta que mejore la fortuna del deudor. Contratos conmutativos y aleatorios. Lo primero que debemos señalar es que se trata de una subclasificación de los contratos onerosos. En los conmutativos, la ecuación económica de la operación permite conocer de antemano la entidad de las prestaciones que asumen las partes. Mientras que en los aleatorios, las ventajas y los sacrificios resultan determinados con posterioridad por un acontecimiento incierto. Este acontecimiento incierto, que se denomina alea, puede recaer sobre las prestaciones de todas o algunas de las partes, aunque siempre produce efectos sobre la totalidad de los contratantes, puesto que el sacrificio de uno es el beneficio de otro. Por ejemplo, en el contrato de seguro, el asegurado abona una prima constante según cálculos globales, o sea que su prestación no depende directamente del alea, en tanto que el asegurador deberá brindar cobertura cuando ocurre el siniestro. Ello quiere decir que su prestación sí depende del alea. El juego y la apuesta, la renta vitalicia onerosa y la compraventa de cosa futura bajo riesgo son también contratos aleatorios. Ahora bien, el único efecto de esta clasificación es que los remedios para los desequilibrios sinalagmáticos, esto es, lesión e imprevisión, no se aplican dentro del área estipulada por los contratantes, es decir, dentro del riesgo que los contratantes aceptaron al momento de celebrar el contrato. Contratos formales y no formales. Un contrato es formal si la ley impone recaudos de solemnidad para su celebración. Por ejemplo, que se haga por escrito, que se haga en escritura pública, que se haga bajo la intervención de un oficial público, etc. En cambio, un contrato es no formal si la ley no requiere de una forma determinada para su celebración. Como regla, las partes pueden adoptar la forma que estimen más conveniente a sus intereses, a menos que el ordenamiento jurídico establezca una en particular. Rige aquí, como en todos los actos jurídicos, el principio de libertad de formas. Ahora bien, el incumplimiento de la forma legal puede tener distinto alcance. Puede ser que prive al contrato de todos sus efectos, sancionándolos con la nulidad. Son los contratos solemnes absolutos, como por ejemplo la donación inmobiliaria, que debe celebrarse en escritura pública. O puede ser que prive al contrato solo de sus efectos propios, particulares, pero reconociendo la conversión en otro contrato por el cual las partes se obligan a cumplir la solemnidad insatisfecha. Son los contratos solemnes relativos, tal el caso de la compraventa inmobiliaria, que normalmente se celebra en instrumento privado o también el llamado boleto de compraventa. Por otra parte, en ciertos contratos, la ley impone exigencias formales, pero no para la formación del contrato, para la constitución del contrato, sino para su demostración o prueba en juicio. Aquí la solemnidad no tiene que ver con la constitución del contrato entonces, aunque sí con su eficacia probatoria, en el marco de un proceso judicial o bien arbitral.
Contratos típicos y atípicos. Existen tipos o figuras contractuales que poseen una disciplina jurídica específica o particular, sea por su incidencia económica general, por la reiteración en el tráfico o por tradición jurídica. La legislación le atribuye un régimen legal específico. Otros contratos, por el contrario, nacen del ejercicio de la libertad que tienen los particulares para crear y regular relaciones patrimoniales afines a sus intereses. En el primer caso hablamos de contratos típicos, con tipicidad normativa. En el segundo caso estamos ante contratos atípicos, sin tipicidad normativa. Ahora bien, la atipicidad puede estar dada por una innovación absoluta o total en cuanto a los elementos definitorios del contrato. Es la llamada tipicidad pura. O bien por la combinación de elementos definitorios de otras figuras, que es la llamada tipicidad mixta o combinada. Ahora bien, no hay atipicidad cuando a la figura típica se le añaden uno o más elementos extraños de modo accesorio o bien subordinado, porque en ese caso sería una innovación parcial que no alcanza a modificar la naturaleza del contrato. El problema de los contratos atípicos se presenta con relación al régimen supletorio particular, esto es, las reglas que deben aplicarse en ausencia de convención sobre las prestaciones específicas. A tales fines, las cosas son un poco más sencillas cuando la figura se reitera con el tiempo, bajo las mismas pautas, en un lugar determinado, porque en ese caso se aplican los usos y costumbres del lugar de celebración. En última instancia, corresponde aplicar analógicamente las soluciones previstas para los contratos típicos, siempre que se cumplan con una serie de recaudos. Primero, que los contratos sean afines, o sea, cercanos en cuanto a las prestaciones, la finalidad económica, etc. Segundo, que las disposiciones sean compatibles con la figura atípica. Y tercero, que las soluciones respeten la finalidad perseguida por las partes. Son ejemplos de contratos atípicos, pero con tipicidad social, el contrato de sponsoreo, garaje, parking, hospedaje, entre otros. Contratos de ejecución inmediata y de ejecución diferida. Son de ejecución inmediata los contratos que producen efecto desde el mismo momento de su celebración. Ello significa que las prestaciones deben realizarse sin plazo mediante, como sucede cuando compramos algo en un kiosco. Son de ejecución diferida, en cambio, los contratos en los que las partes introducen un elemento modal, el plazo, para postergar el cumplimiento de cualquiera de las prestaciones. Así ocurre en la compraventa cuando el precio se abona en cuotas. De modo que el criterio de distinción radica en la introducción o no de un plazo inicial para el cumplimiento de cualquiera de las prestaciones. Cabe señalar en este sentido que la imprevisión es un remedio propio de los contratos de ejecución diferida, porque tiende a subsanar los desbalances prestacionales ocasionados por eventos extraordinarios que ocurren durante el curso de ejecución del contrato. Contratos de ejecución instantánea y de duración. Es de ejecución instantánea el contrato que se puede cumplir en un momento único, agotándose allí mismo. Es de duración el contrato que extiende sus efectos a través del tiempo, siendo este un componente necesario para que las partes puedan satisfacer sus intereses mediante las prestaciones convenidas. Este último supuesto, el de los contratos de duración, comprende tanto las hipótesis de ejecución continuada o permanente, como la locación o el leasing, como así también los casos de ejecuciones periódicas, por ejemplo el contrato de suministro. En cuanto a los efectos, cabe notar que la cláusula resolutoria tiene consecuencias menos drásticas en los contratos de duración. Contratos de cambio y asociativos. La doctrina ha buscado desde tiempos lejanos diferenciar los contratos en los que una parte se obliga a dar, a hacer o no hacer algo a cambio de una contraprestación, por ejemplo la compraventa, la permuta, la cesión de derechos, la locación, etc., de aquellos otros contratos en los que las partes se obligan a dar,
hacer o no hacer algo para alcanzar una finalidad común, como sucede en la sociedad o en los contratos asociativos. Quizás en el medio podemos ubicar a los contratos cuyas prestaciones persiguen una función de cooperación o colaboración, tal lo que ocurre con el mandato o la agencia mercantil. De esta manera cerramos el segundo capítulo de la materia, en donde pudimos conocer los principales criterios clasificatorios de los contratos. Ahora sabemos que el contrato bilateral hace nacer obligaciones recíprocas entre las partes al momento de su celebración, que el contrato formal absoluto es nulo si las partes no cumplen con la solemnidad legal establecida y que los contratos de ejecución instantánea pueden también ser de ejecución diferida. Chau, les dejo un saludo y nos encontramos en el próximo capítulo.